tarde se sigue buscando a Esther, la joven de Traspinedo desaparecida el 12 de enero. Tras varias batidas sin encontrar ninguna pista, la Guardia Civil incorpora a la investigación más medios. Eva Elvira, buenas tardes. Así es, hoy han llegado los GEAS, las unidades subacuáticas, y de hecho ya han estado peinando una zona del río Duero. El margen izquierdo es la zona más cercana al domicilio del único detenido por estos hechos. Son casi 3 kilómetros y se está incidiendo sobre todo en la zona más cercana al hogar. La investigación se centra también en el registro de una casa del municipio, propiedad del único detenido en el caso. Carmen García, buenas tardes. La UCO lleva más de 24 horas realizando una minuciosa inspección ocular. ¿Hay alguna novedad hasta ahora? No, por el momento no hay ninguna novedad. La Guardia Civil continúa dentro de la vivienda haciendo ese registro por segundo día consecutivo y hoy, pasadas las 9:30 de la mañana, llegaba otra vez el detenido. Se espera que este registro se pueda prolongar durante varios días porque está siendo muy minucioso y desde la Guardia Civil esperan encontrar algún indicio que les lleve a resolver el caso. Es la rebelión de las tijeras rotas. Los peluqueros de Castilla y León se han concentrado hoy frente a la sede del PSOE en Valladolid para pedir que se restablezca el IVA reducido. Ahora lo tienen al 21% y dicen que es insostenible para el sector. Motauros bate récord de participación. El reencuentro ha sido todo un éxito. Enseguida se lo vamos a contar. Tiempo para el deporte. Eduardo Blanco, buenas tardes. Hablaremos del primer empate del Real Valladolid esta temporada. ¿Qué tal, Ana? Buenas tardes. Primer empate a 0, efectivamente. No se había producido nunca este resultado, pero se dio en el partido ante el Real Zaragoza. No dejó demasiadas buenas sensaciones, sobre todo la primera parte, pero el equipo se trajo un punto que de momento le sirve para estar en solitario en la primera o en la segunda posición de la tabla clasificatoria. Hoy pendientes de ese Unión Deportiva Almería, Sociedad Deportiva Eibar. Y en cuanto al tiempo, comenzamos una semana sin cambios respecto a la semana anterior. Va a haber mucho sol y ambiente estable, pero también con las mismas temperaturas gélidas durante las próximas madrugadas. Desde hace más de 24 horas se registra cada rincón de la casa de Traspinedo, propiedad del único detenido hasta el momento en la desaparición de Esther. La UCO se está encargando de buscar cualquier pista en ese domicilio. Carmen García. Así es, llevan más de 4 horas dentro de esta vivienda haciendo el registro de esa vivienda del único detenido que hay por el momento. Se espera que se prolongue durante varios días porque están haciendo un registro minucioso y esperan encontrar alguna prueba que les lleve a resolver el caso. Esta vivienda está muy cerca de ese punto donde se le pierde la pista a Esther, cerca de la Nacional 122. Nos cuentan que apenas los vecinos conocían a quien vive aquí y también desde la Ayuntamiento nos dicen que lleva como 4 años. Quien tampoco conocía al detenido era el padre de Esther. No le he visto en mi vida y no le conozco de nada. Para mí es como si no hubiera existido esa persona. O sea, que es que ni sabía que vivía ahí. Es que no sabemos nada de nada. Mi hija conocía a muchísima gente, se trataba con todo el mundo, era muy abierta, a todo el mundo saludaba. Yo no sé si le conocía, no le conocía, eso ya no lo sé. Es tener un puñal clavado y no poderle sacar. Por tierra y aire se busca desde hace 12 días a Esther. Hasta ahora las batidas no han tenido éxito y por eso la Guardia Civil amplía la búsqueda y los medios. Eva Elvira. Así es, hoy ha llegado la unidad subacuática, los GEAS, y precisamente están peinando la zona que está más cercana a la casa del único detenido por estos hechos. Se está buscando cualquier pista, cualquier indicio, pero reconocen desde la Guardia Civil que es una zona con una difícil orografía, muy escarpada, en la que es complicado bajar. De hecho, solo han encontrado una zona en la que se pueda acceder con los vehículos. Están usando para ellos una Zodiac, en ella se suben 2 agentes y otros 2 agentes se introducen al agua
están en el margen izquierdo del río. Intentan fondear la parte superior, pero también utilizan herramientas para poder llegar al fondo. Si todo va según está previsto, esta tarde continuarán entre la pesquera en la que nos encontramos río abajo hacia Valladolid. Todo el tramo es de unos 3 kilómetros, pero se está centrando básicamente en los 300 metros que son más cercanos a la vivienda del único detenido. La audiencia de Valladolid ha notificado este lunes la condena de 10 años de cárcel por homicidio impuesta al hombre que asfixió a su novia con una almohada en una pensión de Valladolid. Ocurrió en febrero de 2021, hechos que el propio autor había confesado y por los que ya había llegado a una sentencia de conformidad. Un 15% de las peluquerías de Valladolid ha cerrado en los últimos 2 años y se han perdido más de 500 puestos de trabajo. La pandemia ha hecho mucho daño al sector y por eso se han concentrado hoy frente a la sede del PSOE en Valladolid. Piden al gobierno de Pedro Sánchez que se restaure el IVA reducido del 10%. No piden una rebaja fiscal, piden que cumplan la promesa de 2012 de restituirles el IVA reducido. Que se nos devuelva a aquellos que se nos prometió que se nos iba a devolver y que no se nos ha devuelto. Que es que nosotros en septiembre de 2012 se nos pide un esfuerzo para ayudar a tapar el agujero en el que estaba sumida la economía del país. Nuestro sector permanentemente en todas esas revisiones ha sido el olvidado y seguimos con un tipo de IVA que no nos corresponde. El IVA del 21% sumado a los efectos de la pandemia están provocando una situación insostenible para el sector. En Valladolid se han perdido en el último año más de 500 empleos. Un 15% de los locales ha tenido que cerrar y la facturación ha descendido más de un 37%. Tuve que despedir a una empleada que tenía. Y bueno, pues estoy dando pérdidas desde hace muchos meses. Teníamos 6 empleados, ahora somos 5, llevamos con ERTE desde que se comenzó y no podemos aumentar plantilla y no se puede aumentar horas porque ha bajado mucho todo el trabajo. Aprovechando la convocatoria de elecciones, piden al PSOE de Castilla y León que interfiera con el Gobierno nacional. 5 enmiendas que se presentaron y nos las han vetado. El PSOE, que fue el primer partido que nos apoyó aprobándonos una PNL en el año 2018, ahora en el 2022, que están en el gobierno, son los únicos que nos están vetando. Recuerdan que han sido considerados servicio esencial, por lo que entienden aún menos que les dejen con el IVA general del 21%. Son muchas las empresas que han tenido que adaptarse a las circunstancias del COVID. Algunas han tenido que acogerse a ERTEs. A día de hoy aún hay en Castilla y León más de 7.000 personas en este régimen laboral. Otras, por el contrario, han buscado fórmulas como el teletrabajo. En Valladolid hay una compañía con más del 90% de la plantilla trabajando desde casa. Todas estas sillas hace 2 años estaban ocupadas. Venimos el día que podemos, que nos interesa, que nos encaja o que queremos ver a algún compañero y estamos viniendo a la oficina, pero de forma totalmente voluntaria, con lo cual podemos decir que el 100% de la plantilla de un modo u otro está teletrabajando. Lo que comenzó como una medida para afrontar el estallido de la pandemia ahora se impone debido a las ventajas que ofrece. El teletrabajo nos ha supuesto apenas nada, todo el mundo ha estado muy por la labor de adaptarse, ha colaborado en cuanto a metodologías y cambios a nivel interno. Un 15% de las empresas de la comunidad siguen apostando por esta opción, pero no es factible para la mayoría de ellas. Hay empresas del sector servicios que no lo pueden utilizar, empresas que producen, por ejemplo en automoción, pues que no lo pueden utilizar. El 50% se decantó por los ERTE. A día de hoy 7.300 personas siguen bajo esta medida en la comunidad. Ha sido una herramienta fundamental, ha sido determinante para evitar la destrucción de miles de puestos de trabajo en Castilla y León y de millones de puestos de trabajo en España. ¿Cómo mantener todavía ese acuerdo, sería un 7º acuerdo, para todavía la reminiscencia y la cola que deja pues ese rastro de los ERTEs COVID? Y reducir inversiones y bajar costes laborales fueron las opciones escogidas por el 41% de las empresas.
La pandemia está influyendo notablemente también en la conciliación laboral de los padres. Las familias con niños pequeños, especialmente con los menores de 6 años, que hacen malabares para sortear contagios y cuarentenas. No hay baja por enfermedad ni por aislamiento forzoso. De este modo todo se complica. Esperar para hacerse un test es ya parte de la rutina de muchas familias. Hay varios niños positivos en su clase y entonces pues nada, tenemos que venir a descartar que ella también lo sea. Ya es como la tercera vez que venimos. Es una locura esto. Dieron positivo desde el jueves de la semana pasada, una niña, y luego han ido cayendo, creo que ya hay 8 positivos. Cuando los más pequeños tienen que quedarse en casa porque su aula ha sido confinada o han dado positivo, los padres tienen que buscar una alternativa que no es fácil. Tienes que coger vacaciones, tirar de permisos o días libres. Tenemos que pedir vacaciones porque no nos dan más para quedar en casa. Por la mañana estoy un rato en casa, pero tengo que ir por la tarde. Nosotros que tenemos fábrica, pues si paramos las máquinas no podemos producir. Normalmente echan mano de los abuelos, pero en estos casos, pues fíjate, lo tienen complicado. O trabajan desde casa o piden días de vacaciones, o en fin, es complicado. Los profesores también lo viven con resignación. Hemos vuelto con mucha tranquilidad. Yo creo que ya ha llegado un momento en el que lo hemos interiorizado todo, sabemos que en algún momento puede ocurrir. En Castilla y León el 2% de las aulas están confinadas. Según los últimos datos publicados por Sanidad, hay 308 clases en cuarentena. Hoy Aspaim ha recibido el premio CERMI en la categoría Agenda 2030 para los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Ha sido por su proyecto Fisiomer, una iniciativa que nace en 2006 para dar respuesta a las necesidades de la salud física de las personas con discapacidad en los núcleos rurales de Castilla y León. También trabajan en otros campos como el de la inserción laboral, asesoramiento o sociosanitario. Ya cuentan con 6 centros en 5 provincias, una de ellas Valladolid. Empezó originalmente siendo un servicio de fisioterapia de salud para que la gente del pueblo pudiese vivir en el pueblo y no tener que salir fuera de él. Parte quizá de la familiaridad de esta comunidad autónoma, donde lo rural tiene importancia y donde se le presta importancia, al contrario que otras. Anualmente atendemos a más de 2.000 personas en este proyecto, en todos los fisiomeres, y hemos fijado empleo a 12 personas, 2 de ellas con discapacidad. Para nosotros es un orgullo que seamos la primera entidad, el primer Aspaim de toda España que recibimos un reconocimiento. Motauros ha vivido este fin de semana una edición de récord. Había muchas ganas de reencuentro con amigos y así lo reflejan las cifras. Más de 16.380 inscritos en la concentración motera de Tordesillas en un año en el que el tiempo también ha acompañado. Los organizadores ya tienen la mirada puesta en 2023. 22 años celebrando Motauros y este año ha sido el de los récords. Por ello, satisfacción entre los organizadores por una edición que ha superado expectativas. El objetivo era hacerle, se ha hecho, nos ha acompañado el tiempo y también los números y las personas. O sea, estamos como en nuestros mejores años, hemos llegado brincando de los 16.380, con un poquito más, muy poquito, pero bueno, muy positivo. Se supera así la cifra de hace un par de ediciones cuando fueron 16.116. Este año se ha bautizado como la del encuentro y ha supuesto precisamente eso para muchos de los que han llegado hasta el Pinar de Valtegalindo. Sobre todo mucha gente, muchas motos, mucho ambiente, con esto que está cayendo del COVID, pero bueno, mucha gente. Y la verdad, sí, está claro, había muchísimas ganas. Sí, ese me ha merecido la pena. Como siempre, esta organización siempre cumple. Y como es habitual, el cierre lo ha puesto la entrega de premios, entre ellos el 9º clavidor que ha recaído en los padrinos Sara García y Javier Vega, recién llegados del Dakar. Una cita en la que ha habido participantes de muchas partes de España, además de Bulgaria, Portugal o Colombia. Nos despedimos con un apunte. A partir de mañana, 25 de enero, la Junta de Castilla y León va a instalar un punto estable de realización de antígenos en la cúpula del Milenio, con un horario que será de 10 de la mañana a 8 de la tarde, de lunes a viernes. Les recordamos que estas pruebas se dirigen únicamente a personas que tengan síntomas compatibles con la enfermedad de la COVID-19. Aquí les dejamos. Enseguida, Eduardo Blanco con toda la información deportiva. Adiós.